En el vasto norte canadiense, las historias resuenan a través del hielo, cuentos de supervivencia, de bestias y de misterios. Pero ninguno es tan escalofriante como el silencio que cayó sobre el lago Anjikuni. En el invierno de 1930, un pueblo inuit entero desapareció. Sin advertencia, sin rastro, solo hogares vacíos congelados en el tiempo. El mundo exterior estaba cambiando, pero aquí, la vida seguía ritmos antiguos: caza, familia, tradición. La gente de Anjikuni era experta en sobrevivir al Ártico. Su desaparición desafió todo lo que sabemos sobre la resiliencia. ¿Qué podría hacer que toda una comunidad abandonara sus vidas sin una señal? Esa es la pregunta que persigue a Anjikuni. La historia comienza con un trampero solitario, Joe Lavelle, quien tropezó con un silencio más profundo que cualquiera que hubiera conocido. Estaba a punto de presenciar una escena que se convertiría en uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. Esto no es solo una rareza histórica, es un viaje a lo desconocido, un desafío a nuestra comprensión de lo posible. Mientras retrocedemos a ese frío día de noviembre, debemos preguntar: ¿pueden las personas simplemente desvanecerse? ¿El mundo todavía guarda secretos más allá de toda explicación? El silencio del lago Anjikuni nunca se ha roto. Únete a mí mientras viajamos al corazón congelado del Ártico, a un lugar donde una comunidad desapareció y nació una leyenda. Aquí, lo ordinario se volvió extraordinario y lo imposible se hizo real. La historia de Anjikuni no se trata solo de lo que se perdió, sino de las preguntas que quedan. Es un misterio que se niega a desvanecerse, resonando a través del tiempo y la nieve. ¿Qué pasó en el lago Anjikuni? La respuesta todavía está ahí fuera, esperando en el silencio. Comencemos. Joe Lavelle, experimentado trampero de pieles, llegó a Anjikuni esperando calidez y vida. En cambio, solo encontró una quietud antinatural. Los sonidos habituales, perros ladrando, niños riendo, habían desaparecido. El pueblo estaba extrañamente silencioso. Lavelle llamó, pero su voz se desvaneció en el aire vacío. Nadie respondió. Encontró herramientas abandonadas, un kayak a medio construir y una olla de estofado congelada sobre un fuego apagado. Señales de vida interrumpida. Artículos esenciales, abrigos, rifles, comida, fueron dejados atrás. Para los habitantes del Ártico, esto era impensable. La visión más inquietante: perros de trineo, hambrientos y aún atados, abandonados a su suerte. Lavelle registró cada choza. Encontró todo excepto a la gente. Ni señales de lucha, ni cuerpos, ni huellas en la nieve. Fue como si los aldeanos hubieran sido arrancados de la existencia. Aterrorizado, Lavelle huyó a la oficina de telégrafos más cercana para informar lo que había visto. Las autoridades no tardarían en llegar, pero el misterio ya había echado raíces. La escena era una instantánea perfecta de la vida, excepto por los actores desaparecidos. El silencio era abrumador, la ausencia imposible de explicar. Anjikuni ya no era un pueblo, era un acertijo congelado en el tiempo. La pregunta ya no era solo ¿a dónde fueron?, sino ¿cómo pudieron desaparecer tan completamente? La leyenda de Anjikuni había comenzado. El norte había reclamado su secreto, y el mundo nunca volvería a ver el Ártico de la misma manera. Los detalles que Lavelle reportó eran a la vez comunes y muy extraños. El pueblo parecía como si su gente acabara de salir. Comidas a medio preparar, juguetes dejados en las mantas, y la comida intacta. Todo lo que necesitaban para vivir seguía allí, pero la gente se había marchado. Los perros de trineo, que estaban abandonados y muriéndose de hambre,
indicaban que algo repentino y terrible había pasado. Ningún inuit dejaría a sus perros o su comida justo antes del invierno. No había señales de miedo, ni pruebas de peleas o de que hubieran huido. El pueblo estaba perfecto, como un escenario, pero las personas que vivían allí habían desaparecido a mitad de la historia. El silencio no era solo la falta de ruido, era algo presente, pesado e inexplicable. Lo que vio desafiaba la lógica, dejando solo preguntas. ¿Cómo podía una comunidad entera desaparecer de forma tan completa y de repente? La respuesta parecía tan congelada como el propio pueblo. Anjikuni se había convertido en una tumba sin cuerpos, un misterio sin pistas. El Ártico se había tragado su secreto por completo. La noticia del descubrimiento de Labelle llegó a la policía montada del Canadá, quienes rápidamente partieron a investigar. Los Mounties encontraron el pueblo exactamente como se describió: desierto, silencioso, intacto. Buscaron huellas, ninguna. Ni señal de partida, ni evidencia de lucha. La nieve estaba intacta, la escena pacífica pero profundamente equivocada. Los Mounties consideraron todas las posibilidades: migración, ataque, ventisca. Ninguna encajaba con los hechos. La ausencia de huellas fue el primer gran obstáculo. Sin pistas, sin cuerpos, sin motivo, solo un crimen perfecto sin evidencia. El silencio de Anjikuni era más que quietud, era un enigma. Los Mounties, hombres de razón, se encontraron frente a lo imposible. El caso pronto pasaría de investigación a leyenda. El Ártico guardó sus secretos, y los Mounties se fueron con más preguntas que respuestas. Los Mounties expandieron su búsqueda, esperando respuestas. En cambio, solo encontraron más misterio. En el cementerio, las tumbas habían sido profanadas, los cuerpos retirados, una violación que ningún inuit cometería. Las entrevistas con tramperos y lugareños no arrojaron nada. Los aldeanos simplemente habían desaparecido. Algunos reportaron haber visto luces extrañas en el cielo, un objeto pulsante y silencioso moviéndose hacia Anjikuni. La investigación se estancó. Sin cuerpos, sin sospechosos, sin explicación. El expediente oficial cayó en el olvido, alimentando la especulación y la leyenda. Los Mounties, endurecidos por el norte, se sintieron sacudidos por el vacío de la lógica. ¿Cómo pudieron 30 personas, sus perros e incluso sus muertos desaparecer sin dejar rastro? El silencio de Anjikuni se convirtió en una leyenda, una pregunta sin respuesta. El norte se había tragado un pueblo entero, y solo había dejado el vacío. Algunos dicen que los aldeanos simplemente emigraron, persiguiendo caribúes o huyendo de las dificultades. Pero, ¿por qué dejar atrás rifles, comida y ropa abrigadora, esenciales para la supervivencia? ¿Por qué abandonar a los perros de trineo, su único medio de transporte? Sin huellas, sin señales de una partida apresurada, nada encaja con la teoría de la migración. Ni siquiera una ventisca podría borrar toda la evidencia de 30 personas yéndose a la vez. Los hechos sobre el terreno se niegan a encajar en esta explicación ordenada. La teoría de la migración consuela a los escépticos, pero los detalles se resisten tercamente. La verdad, parece, es mucho más extraña. Cuando la lógica falla, lo extraño toma el control. Testigos describieron una luz potente y pulsante, cilíndrica, silenciosa, moviéndose deliberadamente hacia Anjikuni. En 1930, los cielos del Ártico estaban vacíos de aeronaves. Esto era algo más. Surgieron teorías de abducción alienígena. Una nave descendiendo, aldeanos llevados sin dejar rastro. Explica la repentinidad, la falta de huellas, la comida intacta. Es una idea descabellada,
Pero en un caso sin respuestas lógicas, lo fantástico se vuelve plausible. Las luces extrañas abrieron la puerta a una posibilidad aterradora. ¿Fue la población de Anji-Kuni llevada por algo que no era de este mundo? La pregunta persiste, tan escalofriante como la noche ártica. Más allá de los alienígenas, algunos buscan lo sobrenatural. El norte es rico en leyendas, espíritus, monstruos, el Wendigo. ¿Podría una fuerza espiritual o una criatura antigua haber reclamado el pueblo? Estas teorías carecen de evidencia, pero reflejan nuestros miedos más profundos a lo desconocido. Lo sobrenatural no ofrece respuestas, solo metáforas del poder de la naturaleza salvaje. El misterio de Anji-Kuni se siente como un cuento popular viviente, un mito moderno nacido de miedos ancestrales. Cuando la evidencia falla, la imaginación llena el vacío. El silencio del Ártico se convierte en un lienzo para nuestras historias más oscuras. Casi un siglo después, el misterio de Anji-Kuni perdura. La historia ha crecido, pasando de hecho a leyenda, alimentando libros, programas y especulaciones interminables. Para algunos, es prueba de abducción extraterrestre. Para otros, una historia de advertencia sobre la creación de mitos. La falta de respuestas convierte a Anji-Kuni en un lienzo en blanco para la creencia y el miedo. El expediente policial desaparecido solo profundiza la intriga. ¿Se perdió o se ocultó? La verdad puede haberse perdido en el tiempo, pero la historia permanece. Anji-Kuni es ahora un símbolo, no solo un lugar, un recordatorio de las preguntas que acechan los límites de nuestra comprensión. La leyenda persiste porque toca nuestras curiosidades y miedos más profundos. El Ártico guarda sus secretos y Anji-Kuni es el más inquietante. La historia es todo lo que queda, y vaya historia. El viento sobre el lago Anji-Kuni todavía lleva un profundo silencio, una pregunta sin respuesta. El pueblo desaparecido nos recuerda que el mundo todavía está lleno de misterios. En una era de tecnología, algunos lugares siguen siendo incognoscibles. El verdadero corazón de la historia es humano. Vidas interrumpidas, futuros borrados, una comunidad perdida. Las reliquias dejadas no son solo pistas, sino monumentos. La incomodidad de lo no resuelto es lo que hace que Anji-Kuni sea tan inquietante. No hay cierre, solo el frío hecho de la desaparición. Nos quedamos para preguntarnos, para imaginar, para aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta. El Ártico susurra su secreto, y la leyenda perdura. Anji-Kuni sigue siendo un escalofriante signo de interrogación, grabado en el norte congelado, un monumento a lo desconocido. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.